Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a dedicar algunos minutos para darles un indicador llamado ARMY, un indicador de una estrategia. El indicador fue proporcionado por un miembro del canal de Boot Gratis 12. La estrategia también tiene que ver con promedio de velas y una media móvil simple adaptada, muy pegada al precio. Y bueno, yo creo que sí da muy buenos resultados. Lo bueno de ARMY es que es un indicador donde analiza diferentes temporalidades. Y ese análisis de las diferentes temporalidades le da la probabilidad de que usted vaya siempre a favor de tendencia. Y ARMY solamente se activa a favor de tendencia. O sea, hacia donde va la tendencia en todas las temporalidades, ARMY le va a dar una señal de entrada. Y esto es lo bueno que tiene este indicador que analiza diferentes temporalidades y aplica la estrategia a las diferentes temporalidades que vamos a dar a continuación, y en realidad van a ser 9 temporalidades a las cuales vamos a dar. Quiero agradecer a todos los que me han escrito y me siguen enviando esas estrategias y esos indicadores. Poco a poco iremos dándolo a todos. También quiero anunciar que Cronos ha marchado excelente y que bueno, que estoy adaptando Cronos a un EA. La primera prueba que se hizo de Cronos en un EA dio muy buenos resultados. Quiero mejorarla para que este EA vaya en todos los mercados y voy a tratar de que Cronos también vaya a mercados Crash y Boom, que me lo están pidiendo algunas personas, de Cronos en Crash y Boom. Entonces vamos a ver cómo hago para que Cronos pueda ser autónomo en la mayoría de sus mercados y que se pueda adaptar un EA que puedan usar todos los miembros del canal de Book Gratis 12. Eso lo entregaremos mucho más adelante. Dicho esto, vamos directamente a configurar el indicador ARMY. Bien, acá estamos en una gráfica, estamos en el índice de volatilidad 10, solamente tenemos el set symbol. Vamos a buscar el indicador, se llama ARMY. Ahorita digo cómo lo vamos a entregar. ARMY, acá está su presentación. Y bueno, ARMY solamente tiene un solo parámetro. Si usted quiere señales, sí o no. Y ahorita pues lo bueno y lo malo de tener señales, ¿no? Vamos a dejar lo que sí queremos señal. Entonces lo vamos a dejar así. Y listo. Acá se está armando ARMY. Tenemos la fecha y hora del broker. Acá son 2 horas que lleva el broker en la GTM00. Tenemos que todo gratis en Boot gratis. Aquí están nuestras redes sociales. Y el broker va a cambiar de acuerdo, voy a quitar esto, va a cambiar de acuerdo a el broker que ustedes vayan a utilizar. Y en este caso, pues yo tengo DERIP, pero si ustedes utilizan este indicador en MT5 con su broker, igual le va a aparecer el nombre del broker acá. La cuenta, Juan Carlos Escalante, es mi cuenta, que es una cuenta de tipo real, aparecerá demo si es una cuenta demo. Y bueno, el indicador es ARMY, el índice de volatilidad 10, que es el que estamos trabajando. Acá va a aparecer siempre el mercado. Y está buscando señal de entrada. Fíjense que ya nos dio en diferentes temporalidades la estrategia y ahorita la explico. Y estamos esperando confirmación para hacer una entrada sugerida. ¿Okay? Una entrada sugerida. ARMY, como analiza en diferentes temporalidades, M1, M5, M15, quise involucrar M30 porque con M30 muchas veces nos confirma, aunque yo no la utilizo mucho, pues la estrategia de este joven era que de analizar las diferentes temporalidades. Yo creo que sí, pudimos dejar M30, sí, H1, H4, D1, semanal y mensual. Este botón de señal es el que nos interesa. Este va a funcionar sí o sí. Si nosotros desactivamos las señales, no nos va a dar acá, buscando señal, no nos va a decir la señal acá de alcista, bajista o entradas en compra o venta. La acción sugerida va a ser una entrada en compra o una entrada en venta, porque sigue analizando en este caso ARMY. ARMY se tarda un poquito, aproximadamente entre 2 y 5 minutos para hacer el análisis de todas las velas en las diferentes temporalidades. A pesar de que ya acá las analizó todas, ARMY siempre va a estar dando la señal de entrada. En este caso hay una señal de entrada al alza, muy probablemente, porque tengo 5 temporalidades al alza. Y la siguiente señal que me va a dar ARMY es muy probablemente una señal al alza.
Quiero explicar ahora sí la estrategia que tiene Army. Army trabaja con promediación de velas anteriores. O sea, si el precio de la vela actual no supera el promedio de la vela anterior, estoy hablando del promedio de la vela anterior, entonces no va a ser un cambio. Por ejemplo, si la vela anterior acá de M1 hubiese sido una vela bajista y termina y cierra, o sobrepasa esa vela bajista, la vela anterior, entonces él se me va a cambiar acá a rojo. Pero fíjense que acá me cerró, pero ya está en la mitad de la vela anterior con esto, ¿no? Y es muy probable que la media móvil simple, no es una media móvil exponencial, que está pegada al precio, es muy probable entonces que esté cruzando ya para hacer una señal a la baja. Fíjense que fue exactamente cuando comenzó la vela y promedió la vela. ¿Ok? Si esta vela es alcista, es probable entonces que me quede acá en verde. Así funciona para todas las temporalidades. Y si usted va a hacer entradas en M1 por 1, 2, 3 velas, 5 velas, entonces puede hacer entradas solamente esperando la señal en M1. Sin embargo, la señal mayor que va a estar acá va a ser seguramente una entrada al alza, porque esta vela en el siguiente minuto va a terminar en verde y es probable que, fíjense que ya se cambió de verde en la siguiente vela y ya hay 6 temporalidades al alza, según el promedio de vela. Por lo tanto, la señal que va a venir acá es una señal de entrada al alza. Es muy probable, ¿no? Esto, vuelvo y digo, puede tardar entre 2 y 5 minutos para que me dé la señal. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los mercados, ¿ok? Para cada uno de los mercados y va a funcionar de esa manera para cada uno de los mercados. Incluso usted lo puede probar en Crashy Boom. En Crashy Boom da buenos resultados siempre y cuando, escúcheme bien, usted esté esperando la señal que le vaya a dar, en este caso, Army. No vaya a hacer la entrada una vez que cargue el indicador. Tiene que esperar este momento que realmente calcule, ¿ok? Esa entrada de la señal alcista. Fíjense que sigue calculando la señal. Vamos a ver qué nos dice el 75. Y en el 75, fíjense que lleva rato y está todo en verde. Esto es lo que se busca con este tipo de señal. Acá no podemos hacer entradas posible. ¿Por qué? Porque ya esto ya lleva tiempo al alza, salvo que venga un giro de mercado y que me dé una señal a la baja, allí sí la hago yo. Ahorita está en indecisión. ¿Por qué? Porque esta vela de M1 y la vela en M5, si nos vamos a poner a ver la de M5, piense que no ha superado el promedio de la vela anterior. Por lo tanto, pues no me está dando la posibilidad de poder hacer entrada. ¿Ok? Entonces yo pues me quedo con, fíjense que ya me dio la señal al alza ahora sí, en el B10, porque casi todas las temporalidades, con excepción de la vela mensual y la vela de H1, ya están dando la señal al alza. Y así funciona ARMY. Es probable, si ARMY hubiese esperado, bueno, hubiese dado la señal, aquí yo tengo que hacer una entrada al alza. ¿Hasta dónde voy a dejar y cuál va a ser mi salida? Ya va a ser de cada quien que, que decida cómo va a ser esa salida, ¿no? Yo en lo personal, pues me baso en una EMA 21 para hacer una salida cuando es rompimiento de esa vela 21, pues yo salgo. Pero cada quien va a decidir cómo salir. Por ahora, Army me dio la señal y fíjense que es una señal alcista. La sugerencia va a ser abrir una orden de compra en ese punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo la mayoría de las temporalidades, con excepción que la vela mensual, que es bajista, y H1 que es bajista. Por lo tanto, aquí es que me dio mi entrada al alza. Si usted se quiere apoyar en orden blot, pues hágalo. Si le da una señal cuando llegue al orden blot y toca el orden blot y le da la señal, pues entonces pruebe Army para ello. Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva. Army no necesita ningún otro indicador. Yo no creo que necesite otro indicador. De hecho, con solo Army, cuando le dé una señal bajista, usted puede cerrar y esperar que le confirme. Entonces, en este caso, ir abriendo y cerrando de acuerdo a lo que vaya diciendo Army. Eso también es posible. Por ahora no se pudo, no estuvimos pendientes cuando dio la señal alcista, pero por el promedio de velas, fíjense que van 3 velas bajistas, están rojo, pero es probable, y lo voy a dejar
porque esta vela va a terminar en verde y me va a cambiar M1 a verde. ¿Por qué? Porque supera el promedio de la vela anterior. Y la EMA simple que está pegada al precio también lo supera seguramente con esa media móvil simple. Y automáticamente en los próximos 10 segundos me va a cambiar acá y la señal que me la dio acá alcista me va a funcionar tal cual como Armin me dijo que iba a ir al mercado. Esto cambia a verde cuando la media móvil simple así lo confirma. Fíjense que por ahora la media móvil simple no me ha dado una señal al alza en M1. A pesar de que hubo un promedio por encima, no me dio la señal en la media móvil simple pegada al precio. Y esto es una forma de prevenir también que tiene ARPI. Bien, voy a dejar el video hasta acá. Voy a estar entregando este indicador por el canal de Boot Gratis 2 Seminarios y Forex, que están acá abajo los links para que usted vaya. Y creo que les va a servir mucho. O sea, le va a servir mucho a todos y es un indicador bastante simple que analiza todas las temporalidades. Utilízalo también como respaldo a sus propias estrategias que yo creo que le pueden servir. Feliz noche a todos.